todos los locales, las visitas, que la verdad que fueron valientes de venir con un día como este, ¿verdad? Un día de hermosa lluvia. Para los que sembramos la tierra, esto es oro en polvo. Así que bueno, le agradezco al Señor que finalmente podamos llegar a la conclusión de la serie de las trompetas. Le agradezco al hermano Dionisio por la oración, pidiendo la presencia del Espíritu Santo en todos para que nos ayude a estar atentos a lo que vamos a leer y estudiar. La hermana Sonia mencionó en esta mañana que habíamos leído algo anoche. Yo quiero hacer solamente una mención sobre lo que habíamos leído. Esto está en el Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 311. Y dice lo siguiente: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que fueron colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra, acompañado de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado durante los 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó, pero es un grave engaño. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. La idea de presentar las trompetas así como las conocemos literalmente era justamente confirmar en nuestras mentes, en nuestras vidas, lo que Dios ha dejado revelado. Cómo Él se ha dedicado, utilizando a nuestros hermanos pioneros, llevándolos a toda la verdad después de 1260 años de oscurantismo y de persecución. Entonces el Señor vuelve a traer toda la verdad. Y es esta a la que Dios se refiere, que no tengamos el tupé, podríamos decir, de querer cambiar los fundamentos de nuestra fe que han sido colocados con oración y por revelaciones del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios nos ha dejado a nosotros como un legado, y por eso no podemos aceptar ninguna cosa que se llame nueva, entre comillas, si esto echa por tierra lo que Dios ha dejado ya establecido y plantado como una verdad para siempre, para todos los siglos. Entonces, la invitación a cada uno es que cada uno tenga el privilegio en su propio hogar de leer los consejos que Dios nos ha dejado, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, para que ninguno de aquellos que andan por allí enseñando fábulas e inventos humanos nos engañe. Porque el mismo Señor Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Y esta es una responsabilidad individual, porque muchos andan enseñando fábulas, mentiras que no pasan la prueba de la palabra de Dios. Y sin embargo, muchos serán, como dice la Escritura, engañados. Muchos serán engañados. Y esa no es responsabilidad de Dios, porque Él nos ha dejado luz suficiente. La responsabilidad es nuestra. Si queremos ir por los caminos equivocados, el Señor no nos va a traer a la fuerza. Él nos invita, y es por eso que tenemos que tener cuidado. Bienvenidos a nuestros hermanos que nos están sintonizando también a través del internet. Como cada sábado, le damos la bienvenida a ellos y les invitamos a todos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 10 de Apocalipsis. Simplemente voy a hacer muy rápidamente una mención de lo que estamos estudiando, por si alguno por primera vez nos sintoniza, y es
las trompetas, las 7 trompetas que están mencionadas en el capítulo 8, 9 y 11 de Apocalipsis. Y están relacionadas especialmente con la destrucción, podríamos utilizar esa palabra, de los imperios que estaban profetizados que iban a haber en este mundo. Los primeros 4 imperios que pertenecen a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Entonces estos tenían que haber sido de alguna manera destituidos de sus poderes y uno iba destituyendo al otro y quedamos finalmente con Roma. Roma fue la que fue desbaratándose de a poco y las primeras 4 trompetas se dirigen específicamente a este poder que estaba unificado. Luego se divide y siguen los ataques que vienen ahora por otro tipo de elementos que Dios utiliza, las tribus bárbaras, pero también entra un elemento más que está en la 5ª trompeta, que es, ¿cómo se llamaba esta nueva tribu, si se quiere llamar así, o imperio que se iba formando? Aunque no llegó a ser un imperio como los demás, pero sí llegaron a hacer mucho daño al imperio romano, que finalmente lo destituyeron. ¿Cómo se llamaban estos? ¿Cuál era la 5ª trompeta? El Islam, los otomanos, los turcos, los árabes, como ustedes quieren llamarlo, venían desde el desierto, de un lugar que nadie conocía, pero de repente aparecen como las langostas, 200 millones, se le da la llave a aquel ser que abre el pozo del abismo y de repente salen todos. ¿Saben cómo se llamaba ese? ¿Se acuerdan ustedes? Miren, esto de la 5ª trompeta, pero la 6ª sigue obrando este mismo poder para terminar de destruir al imperio romano, y esto estaba a mando de Otman, el sultán. Esto fue lo que estudiamos el sábado pasado. Entonces estaba preparado para la hora, día, mes y año para matar a la 3ª parte de los hombres. Y entonces, en el año 1800, ¿cuánto es que cayó el poder otomano? 1840. El 11 de agosto de 1840 se cumple la profecía que Josías Lich había mencionado, y entonces, si bien es cierto que en un momento el Señor permitió que este poder destruyera a Roma, ellos también tenían que quedar fuera de ser un imperio, ¿verdad? Porque la profecía decía que había 4 grandes imperios en esta estatua que vio Daniel: Babilonia a la cabeza, Medo-Persia, Grecia y Roma, y finalmente termina siendo los pies de hierro y de barro. Entonces no se podía unir más. Quiere decir que nunca más habría un imperio como los anteriores. Y esto es lo que ha sucedido hasta hoy, porque en el año 1840, el 11 de agosto, se derribó finalmente que podría haber sido otro imperio, ¿verdad? Pero el Señor no le ha permitido, porque la profecía decía que no, era hasta ahí. Los 4 son solamente los 4 que mencioné antes, y ninguno más. Bueno, finalmente la idea del nuevo orden mundial es que haya un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. Todo eso se habla. ¿Será que Dios le va a permitir esto? Va a llegar el día en que van a decir: al fin el milenio tan largamente esperado. Ahora hay paz y seguridad. Pero el Señor ha dicho que cuando digan esto viene destrucción repentina. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 10, el verso 7. Yo quiero ir llevándolos a ustedes leyendo algunos escritos que tengo aquí para que no nos desviemos especialmente, muchas gracias, del tema. Entonces quiero tener en cuenta lo que aquí dice la sierva de Dios.
Bueno, el versículo 7 dice, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería ¿qué? Consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué será este misterio de Dios? ¿Qué les parece a ustedes? El misterio de Dios consumado. Yo se los quiero leer. Vamos a buscar en el conflicto de los siglos, en la página 400 de este libro viejito del conflicto de los siglos, en la página 476, aquí está el título, cuando empieza el juicio divino. Ustedes notaron que cada una de las trompetas que sonaba representaba juicio, ¿verdad? Y entonces estamos estudiando la séptima trompeta. La sexta sonó en 1840. ¿Cuándo sonó la séptima? ¿O cuándo comenzó a sonar? Según el versículo 7 del capítulo 9 dice, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Miren lo que dice aquí entonces el capítulo 25 del conflicto de los siglos. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Aquí dice que habría un misterio. ¿Saben por qué fue un misterio? Porque a los primeros cristianos adventistas del séptimo día se les perdió Jesús de la vista, como a los primeros discípulos que no sabían dónde le habían colocado. Acá lo mismo, ellos lo esperaban, querían que viniese ya. El mundo entero ha sido predicado con la segunda venida de Cristo y de repente no vino. ¿Y entonces qué pasó? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se fue? Pues el asunto del santuario, dice aquí, fue la clave que aclaró el misterio de 1844. Se reveló el secreto de que por qué no vino, si ellos tenían la seguridad de que Cristo venía para esa fecha, 22, bueno, antes habían puesto una fecha, no vino la primera vez, y luego se concretó esta, de 1844, 22 de octubre. Pero fue el santuario lo que reveló el secreto. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Y todo lo que está relacionado con este estudio que estamos haciendo tiene que ver con el santuario. Las trompetas, las iglesias, los sellos, todos tienen que ver con el santuario, y tenemos que colocar cada evento en el lugar correcto del santuario. Todos apuntan hacia el santuario celestial, todas estas enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Entonces, no podemos salirnos de ahí. Si la sexta trompeta sonó en 1840, entonces, ¿en qué parte del santuario estaba sonando? En el lugar santo todavía, la sexta, porque está en 1840. ¿Cuándo sonó la trompeta o comenzó a sonar? En 1844. O sea, 4 años después comienza a sonar la trompeta número 7 y va ¿hasta cuándo? Después del milenio. Termina ya la última trompeta, cuando ya no queda más nada. Entonces, esta séptima trompeta no tuvo
un cumplimiento todavía, está teniendo cumplimiento, y es por eso que nosotros no aceptamos que haya un doble cumplimiento de las trompetas así literal como se las enseña, porque no tiene razón de ser, porque la séptima llega hasta el fin. Porque si no, Jesús tiene que volver al lugar santo. Claro, por supuesto. Y no va a volver otra vez hacia atrás, ciertamente. Entonces, vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Recuerden ustedes que las primeras trompetas estaban en el capítulo 8, 9 y ahora saltamos al 11. Ahora, en medio de esto hay una experiencia del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuál es esa experiencia que ellos pasaron? Sí. Esta se la llama en el capítulo 10 el ángel y el librito. El ángel y el librito. Vamos a leerlo rápidamente. Dice así: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube y un arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como cuando el león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Y una voz del cielo, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y a esto también tenemos que prestar atención y prestar cuidado. Cuando dice que el tiempo no sería más, es porque el periodo más prolongado de las profecías bíblicas terminan en ¿qué año? En 1844, y no hay más profecía de tiempo para cumplirse. A partir de ahí estamos de gracia, hermanos. A partir de ahí solo el Señor tiene el día y la hora, pero nosotros no. Y no la vamos a tener más. Aunque algunos digan, enseñando por ahí, de que esto era profético, pero lo que viene ahora es literal. Entonces tenemos... Miren, yo de eso ya me curé de espanto, porque he escuchado tantas de estas cosas y ninguna se han cumplido. Y entonces el Señor lo que quiere es protegernos y no que caigamos otra vez en un gran chasco, porque todos los que ponen fecha terminarán en un chasco. Como fue antes, seguirá siendo ahora. Y esto que los que habían puesto fecha para la venida de Cristo tenían por lo menos un argumento, tenían una profecía. Y ellos, aunque equivocaron el evento, no se equivocaron en la fecha, ¿verdad? Terminó mi batería. Así que nos tomamos un minutito para cambiar la batería. Ahí está. Adelante. Si sigo hablando, no escuchan nada desde el celular, así que... Muy bien. Esto pasa a veces con la tecnología, ¿verdad? Se acaban las baterías, se acaban las pilas, pero el Señor nos renueva las pilas también para seguir avanzando. Muy bien. Pregunto, Sí. ¿los 1000 años no es también
¿Cómo? Los 1000 años. ¿No es? Sí. Sí, pero ya no tiene que ver con nuestra experiencia en la tierra. Ya estamos redimidos, ya estamos en el cielo y el Señor a partir de ahí pues tiene 1000 años para terminar con su juicio al diablo, ¿verdad? Y nosotros en el cielo, ¿qué vamos a estar haciendo? Siendo sacerdotes y juzgando. Y juzgando, ¿verdad? Somos reyes, sacerdotes para el Señor y vamos a juzgar, y de eso vamos a hablar ahora también. Yo quiero leerles algo con respecto a este juicio. ¿Por qué? Porque en la trompeta número 7 habla de un juicio y muchos confunden este juicio y lo colocan en un periodo errado, en 1844, cuando nosotros ya estamos viendo lo que ha sucedido en 1844, cuál es el juicio que comenzaría allí. Y eso no está en el capítulo 10 ni en el 11, sino que está en el capítulo, ¿cuál? 14, 6 en adelante, que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces ahí está el asunto y nosotros no podemos desviarnos de esto, hermanos queridos. Dice, creo que esto lo mencioné todo, lo del ángel y el librito, que tenía que ser amargo en el vientre, aunque endulzaba su boca. Ellos habían esperado, pero no vino, pero el ángel le dijo: debes profetizar otra vez. Todo eso estaba después de la experiencia de la caída del poder otomano en 1840. La sexta trompeta había tenido su cumplimiento y ahora viene una experiencia amarga para el pueblo de Dios, pero todavía tiene que comenzar a sonar esta trompeta. Y suena justamente a la hora de la mención de temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. 22 de octubre de 1844. Damos vuelta a la página, vamos al capítulo 11, versículo 15, y leemos entonces la séptima trompeta. Y el séptimo ángel, y espero que esta vez me alcance el tiempo, y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo. ¿Qué significa estas grandes voces en el cielo? ¿Qué significa? ¿Qué representan? Grandes voces en el cielo. La coronación de Jesús. ¿Y eso qué trae? Gozo, ¿verdad? Alegría, alabanza, grandes voces en el cielo, adoración. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿En qué momento pasó esto? Y reinará para siempre jamás. Sí. Daniel 7:14. Sí, para allá vamos a ir, porque está relacionado con Daniel. Daniel y Apocalipsis es un libro solo. Uno es una profecía y el otro es una revelación. Así que, sí, Daniel 7, 13 y 14, ¿verdad? Como lo conocemos. A ver, pero aquí hay algo que quiero resaltar. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Cuándo fue eso? 1844. Quiero llevarlos otra vez al conflicto de los siglos, en la página 479. Para los que tengan en sus casas el conflicto de los siglos, pueden ir corroborando, o si lo tienen en sus aplicaciones. Es el capítulo cuando empieza el juicio divino, justamente, ¿verdad? Estamos hablando de esto. Pero el ángel dice lo siguiente cuando se toca la trompeta: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor
y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Escuchen, mientras también vamos a leer Daniel capítulo 2, y era, o si no lo dejamos pasar, porque era la mención que le hice antes acerca de cómo terminaba la historia, porque las potencias representadas por esta estatua, esta imagen, termina con 10 dedos de barro y hierro. ¿Y qué es lo que golpea a la imagen que la derriba completamente? Una roca, una piedra. ¿A quién representa? Cristo. Y eso representa esto que acabo de leer, que los reinos vendrían a ser de Cristo. Todos los reinos que el hombre se podría llegar a pensar que le pertenecían, no quedó nada, y ahora se establece el reino de Cristo. Y aunque no lo tiene en la práctica en este momento, pero ya le pertenece. ¿Y cómo fue eso? Escuchen, la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar que está el anciano de días, tal como es presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes. Todo esto es un mismo evento, hermanos. Y las parábolas de las 10 vírgenes, ¿qué decían? ¿Qué dice la parábola de las 10 vírgenes? ¿A quiénes esperan? Al esposo. Y se oyó un gran clamor que decía: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Esta fue la experiencia de nuestros hermanos en 1843. Proclamaron la venida de Cristo para una fecha. Y la profecía ya lo decía, tanto en Daniel como dice aquí, en Malaquías. Estaba escrito. Ahora se estaba dando el cumplimiento de Mateo 25. En el verano y otoño de 1844 fue hecha esta proclamación: he aquí viene el esposo. Se conocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y fatuas. La una que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro; la otra que, presa del temor y obrando por impulsos, se había dado por satisfecha con una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Entraron con él a las bodas las que estaban preparadas. ¿Cómo es eso? ¿La iglesia es la esposa del Cordero o no? Pues este capítulo deja a uno tambaleando si no alcanza a comprenderla bien. Pero acá dice que las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Cómo entraron? Si resulta que ellas estaban aquí en la tierra, y en 1844, ¿qué estaba sucediendo en el cielo? ¿Qué estaba sucediendo? Cristo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Pero dice que las vírgenes que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Entonces, ¿qué representa el acto de que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo? ¿Qué representa? Una boda. Una boda. Eso se llevó a cabo en el cielo, no en la tierra. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo podemos entender eso nosotros? ¿Saben por qué? Se puede entender porque no en nuestras latitudes, pero sí allá donde esto se conocía bien, donde fue escrito
la parábola, resulta que el casamiento lo arreglan ¿entre quiénes? Entre el padre y el novio. Y luego, ya declarado algún tiempo, recién puede hacerse cargo o tomar a su novia o su esposo. Aquí no es así, por eso cuesta entender acá. Pero el arreglo se hace primero. Y este arreglo lo hizo Cristo con el Padre. Y luego de un tiempo vendrá a buscar ¿a quién? A su novia, a la esposa. Aunque aquí, miren qué interesante, porque aquí en este capítulo dice que la esposa, también lo dice el capítulo 19 o 21, no recuerdo bien ahora, 21, que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Pero lógicamente que la Nueva Jerusalén es la capital del reino de Dios y lo representa. Pero Jerusalén, ¿dónde se va a instalar finalmente? Aquí en la tierra. ¿Y los redimidos entraremos en Jerusalén o no? ¿En la ciudad? Claro. Y en ese caso somos la esposa del Cordero, aunque algún día podríamos estudiar este asunto con más detalle para poder entenderlo más plenamente. Dice, la venida del esposo presentada aquí se verifica antes de la boda. ¿Por qué? Porque Cristo va a arreglar el asunto. Lo que va a hacer al lugar santísimo es justamente ¿qué? A recibir su reino. ¿Y el reino de Cristo cuál es? Aparte del reino celestial, ¿verdad? Es el reino de la tierra. Son los redimidos, son los que Él compró con su sangre. Y entonces la boda representa el acto de ser investido Cristo a la dignidad de rey. Por eso el versículo, y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos se postraron. Los que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Dios, Señor Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Porque has tomado tu gran poder en 1844 y has reinado. Ahora todavía en la teoría, ¿verdad? Por lo menos el reino de la tierra, aunque Él es nuestro rey, Satanás ya no. Satanás es rey del que quiere, pero ahora Cristo ha pagado el precio para todo aquel que quiera. Le pertenece al Señor por creación y por redención, pero los que voluntariamente se quieren ir del otro lado, el Señor los va a dejar. Pero ya el diablo no puede reclamarnos como suyo, porque Cristo derramó su sangre para esto. Y escuchen algo más. Ahora, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Y este es el punto, que debemos entenderlo bien. ¿Para qué? Para no confundirnos, porque algunos le dan esta aplicación de esta trompeta al futuro. Porque dicen, porque ahí se van a irar las naciones y va a venir la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos. Entonces, ¿quiere decir que eso está en el juicio? ¿Qué juicio se le llama comúnmente? El juicio investigador. Y hermano, este no es el juicio investigador. ¿Por qué? Esta trompeta suena en 1844 y acá dice que se airaron las naciones. ¿Se airaron las naciones en 1844? ¿Vino la ira de Dios antes de 1844?
Y entonces dice ahora, y el tiempo de juzgar a los muertos. Si el juicio investigador, y empezó, para mí, estoy segurísimo, por la profecía cumplida, el juicio a los muertos comenzó en 1844. El juicio investigador comenzó en 1844, pero ahora dice que había antes la ira de las naciones y la ira de Dios, y luego el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Se dan cuenta que no tiene que ver con el juicio a los muertos este pasaje? Porque no estaba ni la ira de las naciones ni la ira de Dios. Entonces no podía ser el juicio investigador. ¿Qué juicio es? ¿Y a qué tiempo se refiere entonces? ¿Se han airado las naciones? Tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Y escuchen un poquito más. Y para que des el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, como decía el hermano Dionisio esta mañana, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para destruir a los que destruyen la tierra. Y luego menciona, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Pasó esto en 1844? No, pero ¿el templo de Dios fue abierto en el cielo en 1844? Sí. Y esto tiene un doble cumplimiento, lo dice el Espíritu de Profecía. Esto que acabo de leer, que el templo de Dios se abrirá una vez más y se va a ver el arca. Y se lo voy a leer ahora mismo para que no quede ninguna duda con respecto a esto. Esta misma cita está en la Biblia de Estudio, haciendo mención al capítulo 11, verso 19. Dice lo siguiente: cuando se abra, escuchen, ella lo escribió en 1902, es la carta 47, escrita en 1902. ¿Cuántos años pasaron de 1844? 50 años por lo menos, ¿verdad? 50 años después de 1844, ella dice: cuando se abra el templo de Dios en el cielo, ¿qué ocasión de triunfo será para los fieles y leales? Está hablando hacia adelante, no está hablando cuando estaba sucediendo en ese momento. En el templo se verá el arca del pacto, en el cual fueron puestas las 2 tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Se va a volver a ver esto. ¿Por qué? Esas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero y en ellas se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. Esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. ¿Saben por qué va a aparecer otra vez? Porque en esta tierra se dictaminará una ley que obligue a los hombres a guardar el primer día de la semana y pisotee el 7º día. Y en esas tablas, en ese tiempo final, que estamos muy cerca de eso, el Señor va a permitir que se vuelvan a ver, para que sean dice acá, un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. Nunca dejó de ser la ley de Dios vigente. Quiero leerles en el libro Primeros Escritos, página 36 ahora. Esto es con respecto a las 3 cosas que han de suceder y cómo el Espíritu de Profecía recibió luz respecto a esto y nos aclara a nosotros. Cuando dice: se airaron las naciones, tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. 3 cosas importantes. Miren lo que dice la sierva de Dios. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo,
donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza. Mientras la obra de Dios intercediendo por el hombre continúa, la ira de Dios no va a venir. O sea que no está en el pasado, sino en el futuro. La ira de Dios está para adelante, nunca sucedió antes de la manera que se menciona aquí. Si bien es cierto, hemos visto la ira de Dios sobre algunas naciones, como Sodoma y como Gomorra, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahora viene para el mundo, para los impíos todos. Y entonces dice que no va a venir la ira de Dios hasta que todos los casos ya sean definidos. Y sigue diciendo: entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron la verdad. Esta ira, ¿dónde está representada en la Biblia? Especialmente. Muy bien, en el capítulo 16 de Apocalipsis, y se lo llama como las 7 postreras plagas. Estas son sin misericordia, viene la ira de Dios, así como lo dice aquí, literalmente. Y si quieren conocer sobre eso, pues vayan a Apocalipsis 16 y lean cada una de las copas, que está precedida por una trompeta, lo dice la sierva de Dios. Suena la trompeta, se derrama una copa. Suena otra trompeta, se derrama otra copa. Y son 7 copas, son 7 trompetas. Esas son las futuras, no son estas, hermanos. No son estas 7 que acabamos de estudiar. Estos ya han tenido su pasado, están en su presente y terminan con la tercera venida de Cristo a la tierra juntamente con el pueblo redimido. Hasta allá llega. Pero estas 7 trompetas que menciono ahora en el capítulo 16 solo preceden a la copa que es derramada inmediatamente. Suena la trompeta, un juicio, se derrama una copa. Y ay de los moradores de la tierra en ese momento, porque es un juicio sin misericordia. Y sigue diciendo aquí: entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron la verdad. Vi que la cólera de las naciones, acá está el secreto de los 3 elementos, vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, que se seguían la una a la otra. 3 cosas distintas y que iban en ese orden. ¿Qué era lo primero que venía? La ira de las naciones. ¿Y luego qué viene? La ira de Dios. Y finalmente, la ira de las naciones. La ira de Dios. No. Muy bien. El tiempo de juzgar a los muertos. Y ahora les pregunto, ¿qué muertos? Si la ira de Dios son las 7 postreras plagas, que son para los impíos sin mezcla de misericordia, porque primero tenían que venir la ira de las naciones. Entonces, ¿cuándo se dio esto? ¿Cuándo habla de las iras de las naciones? Primero eso, pero ahora estoy con el tema de la ira de Dios, las 7 postreras plagas, y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Qué muertos? De los impíos, hermanos. Justamente de eso estábamos hablando. Cuando nos traslademos al cielo, vamos a tener un periodo de juzgar a los que se perdieron.
Y ese es el juicio a los muertos al que se refiere, no al juicio investigador, no al juicio que hoy se está llevando a cabo, sino al postrer juicio, cuando ya todo se haya terminado aquí en la tierra y los que se perdieron y serán juzgados por los seres humanos. Tendría que leerles todo este capítulo para que se llenen de fervor con esto, porque es hermoso este capítulo tremendo. También vi que Miguel no se había levantado aún, como dice, ¿dónde dice eso? Daniel capítulo 12. Vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual no hubo nunca, no habría comenzado todavía. Y escuchen, las naciones se están airando ahora. Y esto lo está diciendo en tiempo presente. Las naciones se están airando ahora. Pero cuando el sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá sus vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. O sea que, ¿cuándo se airaron las naciones? Miren lo que dice Uriah Smith. Principiando con el estallido espontáneo de las revoluciones en Europa, en 1848, 4 años después de que viniera el chasco y de que Jesús pasara al lugar santísimo, hubo en Europa una revolución. Y dice, se lo leo otra vez, principiando con el estallido espontáneo de las revoluciones en Europa en 1848, la ira de una nación contra otra ha ido aumentando constantemente. 1848, ¿saben cuándo vino la Primera Guerra Mundial? ¿En qué año? En 1914. Pocos años después, la ira de las naciones comenzó. Fue una guerra terrible, espantosa. Nunca antes se había visto algo semejante. Si bien es cierto que hubo otros reinos en el mundo y hubo guerras de Israel y hubo guerras por todas partes, pero nunca al nivel de esta, donde todas las naciones entraban en conflicto, o por lo menos casi todas, y donde fue una masacre mundial. Fue terrible la experiencia por primera vez de esta guerra. Y inmediatamente que termina esta, ¿saben cuántos años después? En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, muy poquitos años después, y terminó en 1945. Esta fue la más prolongada y la más sangrienta. Y entonces, primero tenía que darse esto, la ira de las naciones. Eso ya pasó. Y luego, ¿qué viene? La ira de Dios. Y estamos cerca de eso, de que se derramen las 7 postreras plagas. Y luego que se termina eso, viene el tiempo de juzgar a los muertos. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Es como la trompeta que empieza a sonar, pero avanza y avanza y avanza. Y estamos en el tiempo en que la ira de las naciones está vigente, hermanos. Y después de esta ira de las naciones viene la ira de Dios. Llegamos al horario, pero creo que ya es suficiente para poder comprender lo que Dios quiere decirnos. ¿Cuándo comenzó a sonar la trompeta número 7? 1844. ¿Termina? Después del milenio. Estamos en pleno cumplimiento de la ira de las naciones. Si no, miren un poco las noticias y vamos a ver si no es así.
Estamos en pleno cumplimiento. Estamos en el juicio todavía a los muertos. Y va a llegar un punto en que comenzará el juicio a los vivos. Hay una señal que marca el punto exacto o correcto sobre esto. Ya vamos a estudiar este tema, porque hoy día también hay enseñanzas con respecto a eso. Y el Señor nos dijo aquí en este libro que tengamos cuidado, hermanos, mucho cuidado. Nosotros tenemos muy claro lo que ha sucedido ya antes con los pioneros y después de ellos, cómo se han infiltrado muchas cosas que no pasan la prueba. Este libro, Mensaje Selecto, Sería bueno leer esa parte donde dice que van a ser utilizados que tienen grandes cualidades para hay en el testimonio para la iglesia. cierto, pero aquí tengo algo también, Mensaje Selecto, el tomo 2. Bueno, esta lo tenía marcado aquí, pero ahora ya le voy a leer esto. Miren. ¿Dónde está? Aquí les leo. Estoy leyendo Mensaje Selecto, tomo 2, si ustedes lo quieren leer completo, es el capítulo 12. Los 3 ángeles y el otro ángel. Y el subtítulo es Una mezcla de verdad y el error. Una mezcla de verdad y el error. Escuchen esto. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Ya tuvo un cumplimiento a su tiempo y la sacan de ahí y la llevan allá al futuro. Acontecimientos de la secuencia profética, como nosotros venimos viendo, ¿verdad? De las trompetas, que se han cumplido en el pasado, son colocados en el futuro. Y así es como a causa de estas teorías se debilita la fe de algunas personas. ¿Saben por qué se debilita? Porque cuando les muestran la verdad, se chasquean. Y yo creía realmente, estaba seguro que era así, no podía fallar. Pero cuando se les muestra la verdad, se chasquean. Y entonces su fe se debilita. Es obra del diablo. Eso es lo que el diablo quiere. Que nosotros creamos cualquier cosa. Y después cuando me muestran la verdad, digo, al final no voy a creer más nada. Ese es el trabajo del diablo. Y no podemos darle ese gusto. Según las instrucciones que el Señor le ha complacido darme, usted está en peligro de llevar a cabo la misma obra al presentar a otros verdades que ya tuvieron su lugar y realizaron su obra específica para ese tiempo en la historia de la fe del pueblo de Dios. Usted acepta como verdaderos estos hechos de la historia bíblica, pero los aplica al futuro. Y Dios dice, no lo hagas. Y lo hacen y lo siguen haciendo. ¿Cómo es posible que seamos tan duros de entendimiento? Si Dios habla claramente, lo que quedó en el pasado, quede en el pasado. Si hay algo de doble cumplimiento, lo va a decir claramente y lo va a especificar. Por ejemplo, el derramamiento del Espíritu Santo. Eso tiene doble cumplimiento. Porque la primera parte, ¿dónde se cumplió? En el Pentecostés. Y antes que se termine la gracia, el Señor otra vez dará el Espíritu sin medida para todo aquel que lo quiera recibir. Y así, una y otra cosa contadas que tienen doble cumplimiento están especificadas, pero no la que yo digo que va a tener doble cumplimiento, la que a mí me parece que va a tener doble cumplimiento, porque eso es un engaño del diablo y es para chasquear a los hermanos.
La dirección del Señor fue evidente y sus revelaciones de la verdad fueron muy admirables. El Dios del cielo la estableció punto por punto. Aquello que era verdad entonces sigue siendo verdad ahora. Si para los pioneros, hermanos, como este hombre, como este pastor Uriah Smith, las 7 trompetas eran verdad presente para su tiempo y las declaró, y el espíritu de profecía guiado por el Señor las confirmó, entonces eran verdad para aquel tiempo, sigue siendo verdad para nosotros. Eso tuvo su cumplimiento allá, ellos lo entendieron. En la misma época de que ellos estaban viviendo esto, dijeron: la 6ª trompeta tiene cumplimiento el 11 de agosto de 1840 y ya tuvo su cumplimiento. ¿Por qué nosotros vamos a sacar de ahí lo que ya pasó y ponerla más adelante, en el futuro? Está equivocado. Sin embargo, hay voces que no cesan de proclamar: esta es la verdad. ¿Se dan cuenta de eso? Aun cuando Dios les muestra claramente que están en el error, siguen con el corazón endurecido, diciendo: esta es la verdad. Tengo nueva luz. Ustedes no tienen esta luz. Esta no la tenían los pioneros. Nosotros nunca la tuvimos, ahora yo sí la tengo. Es una nueva luz. Pero estas nuevas luces que pretenden brillar en el ámbito profético, escuchen, muestran claramente que hacen mal uso de la palabra y envían al pueblo de Dios a la deriva, sin un ancla que lo afirme. Así, imagínense ustedes en medio del mar con un bote que no tenga ancla. ¿Qué puede pasar de ese bote? Si los estudiantes de la palabra tomaran las verdades que Dios ha establecido a su pueblo y se apoderaran de ellas, las asimilarían y las aplicaran en su vida práctica, entonces serían conducidos o conductos vivientes de luz. Esto es tan sencillo como lo que Dios está queriendo decirnos. ¿Quieren ser conductos de luz? Tomen la Escritura, sus enseñanzas, el espíritu de profecía, lo que nos ha dejado claramente revelado, vivan eso y el error va a caer por su propio peso. El error no hace falta ni siquiera estar apuntando constantemente el error, solamente presenten la verdad y el error se va a caer solo, que es lo que Dios está queriendo de nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos dé de su gracia y su misericordia y que podamos llegar finalmente a la eternidad como el Señor quiere, limpios, emblanquecidos y purificados, que es lo que dice Daniel 12 justamente. Vamos a hacer una oración final para terminar la serie de las trompetas juntos, así que les invito a que nos arrodillemos. Querido Padre que mora en los cielos, Señor, te agradecemos que nos hayas permitido este tiempo donde todavía con libertad y paz podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado. Gracias porque a través de tu palabra podemos encontrar el camino. Gracias, Señor, por la promesa del Espíritu Santo, que es la que nos convence de juicio, justicia y pecado. Gracias por la presencia de tus santos ángeles que nos guardan del maligno y sus planes también. Gracias por el ministerio de tu Hijo amado en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Gracias por tu amor eterno, Padre, que has dado a tu único Hijo, en favor de todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Queremos orar por nuestros hermanos donde quiera que estén, aquellos que nos escuchan a través del internet, que están solos o quién sabe con qué problemas o dificultades, que tú en tu misericordia y amor infinitos puedas enviarle tu ayuda, la presencia de tu Espíritu Santo, sean fortalecidos y guardados de todo mal. Y los que estamos presentes nos encomendamos una vez más en tus manos y agradecidos oramos
alabando tu nombre, en nombre de nuestro precioso Salvador, el Señor Jesús. Amén.